Muy buenos días a todos, mi nombre es Santiago Álvarez Arrieta y mi grupo está conformado por Luis Manuel Polo Gómez y por mi persona. En el día de hoy estaremos hablándoles un poco sobre el capítulo 5 del texto guía llamado Comportamiento Organizacional, siendo el capítulo 5 Motivación de las personas en las organizaciones. Ok, en este capítulo estaremos desarrollando y exponiendo el tema de la motivación de las personas, ¿cierto? También expondremos las expectativas como empleados y el contrato psicológico que se establece entre estos y pues a la organización a la que pertenece. Además de que a lo largo de este capítulo estaremos dando a conocer las distintas teorías que se han formulado con el tiempo en torno a la motivación humana en las organizaciones. Entonces arrancamos nuestra exposición con la motivación humana. Aquí tenemos que la motivación es el ente de retención y satisfacción del personal de una organización, porque se trata de personas con necesidades y sueños. La empresa debe motivarlas para que realicen una acción, la cual estará recompensada con algún factor de interés de la persona o grupos de personas. Bueno, en esta parte es importante recalcar que se debe conocer a cada uno de los trabajadores, ¿cierto? Para poder velar por sus necesidades individuales y que la forma de motivación que la empresa vaya a brindar esté bien encaminada para lograr esos resultados óptimos que esperan de los empleados. Esto se puede denominar como impulsos. Estos impulsos pueden ser provocados por un estímulo externo. Este puede provenir del entorno en el que nos encontramos en el momento, o sea, nuestra oficina, algún compañero, etcétera. Y también puede ser generado internamente, o sea, por nosotros mismos. Y bueno, también a pesar de que estos patrones de comportamiento varían, el proceso que los origina es básicamente el mismo. Podemos afirmar eso. Por ende, existen tres premisas que participan de manera activa y la verdad son bastante eficientes para la mayoría de nosotros los individuos. Entonces tenemos tres premisas, siendo la primera que el comportamiento es causado. La segunda nos dice que el comportamiento es motivado. Y por último, la tercera nos dice que el comportamiento está orientado hacia los objetivos. Ok, una vez dicho esto, seguimos con el ciclo motivacional. Tenemos que el ciclo motivacional es la sucesión de etapas que lleva a cabo un individuo para lograr satisfacer una necesidad. Este proceso se origina a partir del surgimiento de una necesidad, basada en una fuerza dinámica y persistente que lleva a la persona a realizar una acción. Bueno, en pocas palabras, esto se refiere al conjunto de etapas que constituyen ese proceso de motivación de los individuos, por decirlo así. Aquí tenemos un claro ejemplo por medio de esta gráfica, nos muestra el ciclo motivacional. Entonces podemos afirmar que cada vez que aparece como cierta necesidad, esta rompe como un equilibrio, la cual nos produce como ese estado de tensión, de insatisfacción, incluso hasta de desequilibrio, que nos lleva a nosotros como individuos a desarrollar ciertos comportamientos o acciones, la cual nos permite descargar esa tensión o esa frustración que tenemos en el momento. En muchas ocasiones ciertas necesidades no podremos satisfacerlas por medio de este ciclo motivacional, por lo cual vamos a tender a sentirnos frustrados o incluso en una búsqueda por compensar esa necesidad. Es más, en algunos casos cuando la necesidad quede como insatisfecha y no tengamos esa frustración, es porque esa se puede compensar. Esto debido a que esa necesidad logra calmarse o compensarse. Un claro ejemplo sería
cuando en vez de un ascenso en una empresa obtenemos un buen aumento de salario. Ese es un claro ejemplo. Es porque este comportamiento representa como un proceso de solución de problemas y al mismo tiempo está satisfaciendo una de nuestras necesidades, que en este caso sería esa necesidad económica. Bueno, seguimos con complejidad de la motivación. Bueno, las motivaciones de las personas pueden ser bastante complejas y con frecuencia tienden a ser bastante contradictorias, ¿sí? Debido a que una persona puede sentirse motivada por un deseo de bienes y servicios económicos e inclusive es posible que estos deseos sean complejos y antagónicos, como nos muestra aquí. Bueno, esto se refiere a que un individuo podría sentirse como motivado por ese deseo de obtener esos bienes y servicios económicos, aun cuando estos carezcan de coherencia con sus necesidades reales. Entonces tenemos elementos muy importantes los cuales se denominan como los motivadores. Estos elementos son los que inducen a una persona a actuar de una manera u otra. Podemos resaltar que hay una diferencia entre estos motivadores y las motivaciones, ya que las motivaciones reflejan esos deseos que tenemos nosotros y los motivadores son las recompensas o incentivos identificados que agudizan como ese impulso, ese deseo ese deseo de satisfacer esas necesidades, lo que en consecuencia resulta bastante evidente, por decirlo así. Es que en cualquier organización los administradores deben preocuparse como por esos motivadores y ser bastante creativos con sus usos para poder satisfacer esas necesidades de nosotros como los empleados y también poder satisfacer esas necesidades que tiene la empresa. ¿Cierto? Bueno, aquí seguimos con la diferencia entre motivación y la satisfacción. Bueno, aquí nos dice que la motivación se relaciona con el impulso y el esfuerzo realizado por satisfacer un deseo o una meta. En cambio, la satisfacción se refiere al placer que experimenta el individuo cuando satisface un deseo. Por lo tanto, pues, desde un punto de vista, por decirlo así, administrativo, las personas podrían tener como esa alta satisfacción en el empleo, pero al mismo tiempo pueden tener o sentir un nivel muy bajo de motivación por ese mismo, o también puede que sea viceversa. Continuamos con la perspectiva sociológico-situacional. Bueno, aquí para poder hablar de la perspectiva sociológico-situacional, pues debemos conocer su significado y saber en qué consiste. Entonces aquí tenemos que la perspectiva sociológica es la manera en que los sociólogos enfocan la relación que existe entre la vida de cada uno de nosotros y la sociedad en la que nos toca vivir. La mayoría de nosotros vemos el mundo según las características que tienen que ver con nuestra propia vida. Bueno, deduciendo de esta definición, en pocas palabras podemos deducir, para ser más precisos, aquí nos referimos a cómo nosotros los seres humanos vemos nuestro entorno, ya sea nuestro lugar de trabajo, puede ser nuestro hogar, o en la parte donde nos encontremos desarrollando ciertas actividades. En base a las percepciones pues, colectivas y esos factores que nos rodean en el momento. O sea, por lo que esto influye en una manera bastante notable el cómo nos sentimos motivados y el cómo se genera esa motivación, haciendo énfasis en el contexto en el que estamos en ese momento.
Bueno, entonces en este caso la perspectiva sociológica situacional se compone de dos extensiones, siendo la primera la perspectiva de desarrollo y segundo la perspectiva organizacional. Entonces continuamos con la perspectiva de desarrollo. Bueno, tenemos que esta está basada en el hecho de que las necesidades, las motivaciones, los valores y las normas cambian en función de las modificaciones sociales, así como el crecimiento y el desarrollo del individuo. Aquí cabe recalcar que uno de los grandes problemas que se presentan al estudiar científicamente nuestro comportamiento, ¿verdad? El comportamiento humano, radica en, sí, por decirlo así, radica en la posibilidad de distinguir con facilidad entre esos factores que permanecen estables y aquellos que tienen como esas posibilidades de ampliarse y de cambiar, dependiendo en cómo nos desarrollemos, ¿cierto? Y segundo, como mencioné, tenemos la perspectiva organizacional. Esta se basa en los factores situacionales que más determinan los patrones de motivación. Factores tales como pues, el tratamiento que la organización le da al trabajador, el tipo de normas y valores que operan en ellas, los estilos de autoridad y el ejercicio de poder que se acepta. Y otros que serían, la verdad, muy largos de enumerar, pero igual afectan las acciones de sus integrantes y la clase de motivación en los que los hace funcionar. Bueno, terminado este punto, proseguimos con la complejidad de la naturaleza humana. Bueno, según Shane, el autor de esta teoría, ¿sí? Nos dice que los supuestos complejos de la naturaleza humana se basan en que el ser humano, sus creencias, la cultura y la misma sociedad poseen características muy especiales. Se dice que son sistemas complejos. Por lo que podemos decir que un ser humano es a la vez el producto de la evolución biológica, ¿sí? Y de la evolución cultural efectuada en interacción con otros seres. Por lo que podemos decir que nosotros como seres humanos somos bastante complejos. Como mencionaba Shane, tenemos varios complejos, son 6 y bueno, entonces vamos a ver cuáles son. Son los siguientes. Estos complejos se basan en, primero, las necesidades humanas se pueden clasificar en muchas categorías y varían de acuerdo a las etapas de desarrollo y a la situación total de la vida de una persona. Estas necesidades y motivaciones tienen relativa importancia para cada persona, creando una especie de jerarquía que varía también según la persona, la situación o la ocasión. Como segundo, tenemos que es necesario saber a qué nivel se requiere lograr la comprensión de la motivación humana, porque las necesidades y las motivaciones actúan entre sí y se combinan en patrones complejos de motivación, valores y propósitos. Como tercero, tenemos que el patrón de motivaciones y propósitos de una persona en una etapa determinada de desarrollo de la vida, reflejada por ejemplo en el contrato psicológico que haya establecido con la organización, es el resultado de una secuencia compleja de interacciones entre las necesidades iniciales y la experiencia organizacional. Como cuarto, nos dice que una persona determinada puede expresar necesidades diferentes en diferentes organizaciones o en diferentes partes de una misma organización. Como quinto, tenemos que la gente se puede comprometer productivamente con una organización por varios y diferentes motivos. La satisfacción del individuo y la eficiencia de la organización dependen solo en parte de la naturaleza de esa motivación, la naturaleza de la tarea, la habilidad y experiencia del trabajador,
los compañeros de trabajo, etcétera. Estos son factores que interactúan para producir un cierto patrón de sentimientos y del trabajo. Y por último, como sexto complejo, tenemos que no existe una estrategia gerencial que sirva para todo el mundo. Bueno, partiendo de lo anteriormente dicho, seguimos con la motivación y el contrato psicológico. Tenemos que el contrato psicológico tiene una estrecha relación con el concepto de motivación. O sea, si el empleado considera que sus expectativas laborales son respetadas y cumplidas, estará más motivado que si las siente insatisfecha. Bueno, entonces aquí podemos partir de las opiniones que mencioné anteriormente. Lo que nos dice que, o sea, si la gente trabaja de manera eficiente, que la gente genere como ese compromiso, esa lealtad y ese entusiasmo por la organización y sus objetivos y de que además se sienta como satisfecha con su trabajo, depende en gran parte de dos grandes condiciones. Siendo la primera, la cual radica en que la medida en que se compaginen las expectativas del individuo en relación a lo que la organización le puede dar y a lo que él le puede dar a la organización a cambio, y las expectativas que la organización tiene de lo que puede dar y de lo que puede recibir a cambio, lo que nos muestra que hay cierta relación entre este concepto. Bueno, y segundo es que esta parte de la naturaleza de lo que en realidad se intercambia. Ok, entonces aquí tenemos la siguiente tabla, la cual nos explica cómo la adaptación del individuo a la organización puede concebirse en función de su aceptación o rechazo de las normas que son obligatorias o periféricas. Aquí se nos muestra la tabla y de un lado tenemos la actitud del individuo hacia la organización, lo que nos dice que si hay conformidad, el individuo tratará de encajar completamente en la organización, aceptando las normas obligatorias y las normas periféricas. Bueno, tenemos que si esta persona pues, tiende con esa característica de rebelión subversiva, esta persona oculta su propia rebeldía. Por ende, esta rechazará ciertas normas obligatorias, pero aceptará las normas periféricas. Tenemos también que la rebelión abierta conlleva al individuo la pérdida voluntaria o involuntaria de la afiliación, por lo que éste pues tenderá a rechazar las normas obligatorias e incluso las normas periféricas. Y por último tenemos al individualismo creativo, lo que nos dice que si el individuo muestra cierta preocupación por sus metas básicas de la organización, las metas de la organización, y contribuye a lograrlas, se refiere a que éste tenderá a aceptar las normas obligatorias, pero no aceptará las normas periféricas. O sea, lo cual nos indica que la necesidad que la gente tiene como de conformarse, de rebelarse o incluso innovar, sufre ciertas modificaciones a lo largo de la carrera profesional, que está relacionada de manera muy compleja con el sistema de motivación. Por eso es importante conocer y desarrollar cada una de las competencias de los integrantes de nuestros equipos de trabajo, pues poniéndonos nosotros como líderes. Y bueno, una vez dicho eso, seguimos con lo ya mencionado, que es la importancia de desarrollar las competencias de los integrantes de los equipos de trabajo. Bueno, además de asumir diferentes roles dentro de un equipo de trabajo, las personas también son distintas entre sí. En consecuencia, es preciso que las empresas desarrollen ciertas reglas, procedimientos y programas de trabajo
bajo el supuesto de que cada individuo tiene sus propias particularidades. ¿Esto con qué objetivo? Debido a que pues, de esta manera se logrará potenciar el desarrollo de las competencias, como conocimientos, actitudes y habilidades de cada uno de los integrantes que la conforman, y así asignar la responsabilidad de las tareas según dichas competencias, para que haya como una mayor efectividad al momento de realizar algún trabajo, algún proyecto o alguna tarea. A continuación los dejo con mi compañero Luis, el cual nos estará exponiendo las diferentes teorías que se han formulado con el tiempo en torno a la motivación humana en las organizaciones. Teorías acerca de la motivación. En esta teoría podemos encontrar los estudios de Hawthorne. Los estudios de Hawthorne fueron desarrollados por el Mayo en una planta de Western Electric Company entre los años de 1927 y de 1932. Durante estos años, el personal que se encontraba laborando en esta planta fue expuesto a diversos cambios en el entorno, a una mayor iluminación, a variación en la iluminación, entrevistas que se hicieron de acuerdo para conocer mejor la percepción y qué le gustaba de ellos acerca de la planta. Y al final, como resultado, tuvieron que los incentivos que se otorgaban, como el descanso, el salario, las bonificaciones y todo eso quedaban, digamos, en un segundo plano ante la atención que se les daba a ellos. Esa supervisión y la constante visita de un personal superior hacía que ellos de alguna forma rindieran mejor que obteniendo todos estos incentivos anteriores. A esto se le denominó efecto Hawthorne. Jerarquía de las necesidades de Maslow. Maslow ideó una pirámide donde establecía una jerarquía de necesidades, siendo una base de toda la pirámide las necesidades fisiológicas, aquellas necesidades básicas que puede afrontar un ser humano, como las necesidades fisiológicas, donde podemos encontrar el hambre, saciar el hambre, la sed, descansar, dormir. Después tenemos las necesidades de protección. Aquí estas son las necesidades en las cuales se busca o se pretende sentirse protegido, tener una vivienda, tener un buen empleo. Después suben las necesidades de amor y pretensión o necesidades sociales, que se traducen en la relación que tienen con la gente, establecer relaciones de amor, amistad, la familia. Después están las necesidades de valoración o de estima, que son aquellas donde se forma la reputación, la condición social, forma la necesidad de respeto hacia los demás y de los demás hacia uno mismo, de autovalía, de confianza en sí mismo, de admiración. Y por último tenemos la autorrealización. En esta el individuo está en una especie de armonía con lo que le rodea, ya que con su condición, con todo lo que ha construido, le es capaz de sentirse a gusto con todo lo que ha obtenido. Las dos primeras son necesidades primarias y las terceras son necesidades secundarias. Aquí tenemos una pirámide de Maslow enfocada al entorno organizacional, donde las necesidades fisiológicas son el ingresos, el sueldo, el salario. Las de seguridad son los planes de salud, de pensión,
Las habilidades sociales son organización que permite la interacción entre colegas, entre los jefes y con los subordinados. De, autos, de autoestima sería la creación de logros dependiendo de el nivel donde se encuentra el personal. Y la autorrealización es la iniciación al compromiso del trabajador, llevar a ese trabajador a un máximo nivel. Teoría ERG de Aldelfer. Esta teoría reformula y actualiza un poco la teoría de la jerarquía de Maslow, ya que coge esas necesidades, pero a diferencia del planteamiento de Maslow, no establece una jerarquía como tal, establece tres grupos. El primer grupo de existencia, donde se encuentran las necesidades físicas y las necesidades de seguridad. El segundo grupo de relación. En esta se encuentran las necesidades sociales y de estima con respecto a la teoría que estableció Maslow. Y la última, o el último gran grupo, es el de crecimiento, que es el deseo, lo que viene siendo la autorrealización comparado con la pirámide de Maslow. La gran característica de este es que quita la jerarquía, ya que pueden estarse desarrollando varias necesidades, bueno, pueden estar satisfaciéndose varias necesidades. Y la teoría ERG se llama ERG de las siglas en inglés Existing Reliance Growth. Teoría de los dos factores de Herbert. Herbert establece que existen que la motivación de las personas depende de dos factores: los factores higiénicos y los factores motivacionales. Los factores higiénicos son aquellos aspectos físicos y ambientales del trabajo, lo que rodea el lugar donde el individuo trabaja. Estas condiciones pueden generar satisfacción o insatisfacción en la seguridad, el estatus, el salario. Los factores motivacionales tienen que ver con las tareas y los deberes relacionados al cargo que ocupa esa persona. A diferencia del anterior, estos pueden ser más duraderos y otorgar un estado de motivación mayor, y al igual que el anterior puede satisfacer o insatisfacer esos aspectos en cuanto a reconocimientos, los ascensos y las capacitaciones. El modelo contingente de motivación por parte de Victor Bloom. Victor Bloom establece que existe una mejor manera de motivar a las personas, y es la motivación para producir. Y destaca tres factores para lograr esta motivación. La primera es las expectativas, los objetivos del individuo, esa fuerza de voluntad que tiene el individuo para alcanzar lo que se propuso. La segunda es la recompensa, esa relación que el individuo percibe entre los objetivos y lo que tiene que hacer para alcanzarlo. La tercera es la relación entre expectativa y recompensa. Aquí el individuo se destaca por influir en su nivel de alcanzar eso, qué tanto es capaz de influir para poder alcanzar de mejor forma esos objetivos.
Teoría de la motivación con base en las necesidades, desarrollada por David McClelland. David McClelland identificó tres tipos de necesidades motivacionales básicas. Entre ellas está la necesidad del poder, que es aquella necesidad por la cual se quiere ejercer, digamos, influencia o control, y que se asocia generalmente a la búsqueda de un puesto de liderazgo. La necesidad de afiliación, que es aquella relacionada a la satisfacción de sentirse querido. Y la necesidad de logro, que es aquella en la que existe un intenso deseo de alcanzar el éxito y también un poco de temor al fracaso.